ahora subir al doctor Sven Prüfer, a quien ya conocen, que nos está hablando sobre reestructuración judicial, cuándo solicitar la reestructuración, medidas contra la iliquidez, levantamiento de capital, clases de acreedores y planes de reestructuración. Para él pido un fuerte aplauso. Well, that is a difficult message for me to deliver. Este es un tema difícil para mí para yo presentar. Tengo el placer de hablar un poquito debido a la reducción del tiempo de las razones potenciales en las que se puede evitar irse a un proceso de reestructuración. Si vemos Europa, hay muchísimos modelos diferentes, así que me voy a circunscribir al modelo alemán. Entonces hay un punto en el tiempo en el que cuando se quiere solicitar la protección de un procedimiento de bancarrota, entonces se trata de seguir el proceso en lugar de dejar que la persona continúe. Rumania tiene un sistema, si en toda Europa, en Francia, en Alemania, tienen diferentes formas de manejar este tema. Así que yo me voy a concentrar en la perspectiva alemana, porque tenemos dos conceptos que de una manera u otra creo que tienen sentido y tal vez sea adecuado que los mencionen el día de hoy. Así que básicamente la situación es siempre. Vamos a asumir que ustedes han negociado un acuerdo privado y tienen que llegar al proceso de reestructuración. Simplemente mantengan en su mente no llegar llegar a un acuerdo en el que la situación económica de la compañía no haya tiempo de realmente recuperarla con todos los acreedores y dentro de un proceso de insolvencia. Entonces, en Alemania, ¿cuándo yo puedo empezar un proceso de disolución? Entonces, el estado de falta de liquidez es el punto en el que la gerencia de la compañía ya no puede continuar haciendo negocios, pero necesita ir al tribunal y empezar un proceso de insolvencia. Ahora, ¿qué es lo que es la liquidez? Es un concepto sencillo. Si tú puedes pagar tus deudas de un lado, si tú tienes el dinero suficiente para pagar tus deudas. Entonces, si hay una escasez, si tú no puedes pagar tus deudas, si la liquidez de la compañía es inferior a lo que tiene que pagar, entonces tiene que empezar un proceso de insolvencia. Bajo las leyes alemanas hay una excepción a esto que ha sido inventado por los tribunales alemanes, y es lo que se le llama el 10%. Si por un pequeño periodo de tiempo los pasivos exceden la liquidez por más de un 10%, entonces quiere decir que el faltante es solamente un 10% y se pudiera compensar en los próximos 1, 2 o 3 meses, entonces se puede prescindir del proceso de insolvencia. Pero el principio es el siguiente: si usted no puede pagar lo que tiene que pagar de manera regular, entonces hay una razón para iniciar un proceso de insolvencia. Pero esa prueba de liquidez es una prueba sencilla que se debe hacer diariamente. Todos los días tú llegas a la compañía como un gerente y lo primero que hace un gerente es llamas a tu departamento financiero. ¿Qué tengo que pagar para hoy y cuánto dinero tengo hoy en mi compañía? Entonces yo tengo los medios para seguir funcionando. Entonces eso es lo que llamamos la prueba diaria. Entonces eso hay que documentarlo diariamente y entonces puedo yo enfrentar las consecuencias de los pasivos. El segundo punto, en el tiempo tienen que empezar un procedimiento de insolvencia cuando hay más deuda de lo adecuado. Aquí llamamos nosotros exceso de deuda. Es un concepto que es muy común en la ley alemana y nunca nos deshacemos de ella. Ese concepto quiere decir que la compañía, cuando mira hacia adelante, sí va a poder satisfacer sus deudas, sus pasivos,
que se van a convertir en pagaderos o en el futuro. Así que este otro tipo de prueba que se hace hacia el futuro es una predicción de en lo que se va a presentar en el próximo año fiscal, y uno se pregunta, ¿cómo yo podré pagar en este año presente, en el próximo año? Si podré pagar. Y yo puedo tener o no los medios para producir el dinero que necesito para pagar esas deudas. Entonces, esta es una prueba que se hace hacia el futuro. Entonces, no puedes simplemente decir, bueno, sí, yo puedo pagar todas mis deudas al día de hoy, pero puede ser que en 3 o 6 meses yo necesite pagar una porción grande de un crédito, pero yo no voy a poder hacerlo. Entonces, si esa es la situación, entonces la ley alemana puede concluir que usted está endeudado más de lo prudente, porque en un trimestre o en un semestre no va a poder pagar las deudas que tiene que pagar. Entonces, esa deuda excesiva, esa prueba que se le hace a las compañías es hacia el futuro, es evaluando el pronóstico para el próximo año de actividad comercial. Entonces, si tiene la capacidad de pagar de manera sostenida las deudas. Entonces, ¿qué tiene usted que tomar en cuenta para hacer esa evaluación? Puede, claro, probar, incluir cualquier acuerdo que usted pueda lograr hacer con sus acreedores. Así que si empieza a negociar con los bancos, por ejemplo, vamos a suponer que lo pueda pagar en un trimestre y puede más o menos que el banco se va a comprometer o que va a posponer ese pago, entonces lo más probable es que usted va a poder pagar esa deuda en el tiempo adecuado. Entonces, esa prueba hacia el futuro no es estático, repito, tiene que tomar en consideración el potencial que tiene de negociar con los acreedores. Así que si tiene un acuerdo privado o si tiene la capacidad de llegar a algún acuerdo de este tipo, reestructurando la deuda, entonces puede ser que no tenga que estar en la situación de iniciar el proceso de insolvencia. Lo que hacemos generalmente en Alemania es, se buscan expertos independientes para validar esas asunciones. Se busca un auditor que haga una perspectiva hacia el futuro, ya que le deje saber si va a poder o no continuar haciendo negocios de la manera en que lo está haciendo. Básicamente, esta persona lo que va a hacer es decirte si hay posibilidad o no de que el negocio o su compañía va a continuar funcionando adecuadamente. Entonces, si no, tiene que iniciar el proceso de insolvencia. Si tiene liquidez y con la prueba que se hace diariamente, o se hace esta otra prueba que es hacia el futuro y no puede y no visualiza que va a haber oportunidad realista de pagar esa deuda, entonces tiene que iniciar un proceso de insolvencia. Y el último caso es, de acuerdo a la ley alemana, es que si usted no tiene liquidez o si tiene más deuda de lo adecuado, la última oportunidad que tiene es llamar a los acreedores y decirle, mira, ahora he llegado al lugar, a la etapa en que tengo que iniciar un proceso de insolvencia. Todo el mundo sabe que en la ley dice que tenemos 3 semanas para ponernos de acuerdo fuera de los tribunales, un acuerdo privado entre nosotros, el deudor y el acreedor. Y si nosotros en estos 3 meses no logramos un acuerdo, voy a empezar mi proceso de insolvencia. Y eso le pone presión a la compañía y a los acreedores, simplemente para ver si pueden alcanzar o lograr una solución disponible. Porque si no se puede, porque el acreedor no está de acuerdo, entonces después de las 3 semanas de esa ventana que se le dé, entonces empiece el proceso de insolvencia. Y luego, entonces hay oportunidades de esos planes de insolvencia. ¿Y qué pasa si
si la gerencia no cumple con iniciar su proceso de insolvencia a tiempo. Entonces, ¿cuál sería la sanción? Si yo no logro hacerlo en la fecha adecuada o si yo no me doy cuenta de que tengo que hacer este proceso. Entonces, los gerentes, hay dos cosas que hacen mal. La primera es que ellos muchas veces no se dan cuenta cuando no tienen liquidez y ellos continúan así haciendo sus negociaciones con los acreedores más de las 3 semanas permitidas. Entonces, las leyes alemanas, una compañía puede ser incluso demandada si no respeta esos parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Si el prospecto de un acreedor para que se le satisfagan sus deudas deteriora porque la gerencia no respeta los parámetros, entonces se puede tratar de asegurarse a uno mismo, los directores y los oficiales, pero va a haber una excepción. Entonces, hay una política que dice que no se pueden asegurar en contra de eso, poniendo una presión. Hay, por lo menos en la ley alemana, hay incentivos claros para proteger a los inversionistas de este tipo de cosas, solamente para asegurarse de que la ley está siendo puesta en vigencia por el riesgo, el estado privado de los gerentes. Hay un caso ahora mismo en una compañía que fue demandada por 50 millones de euros porque él dijo, usted simplemente estuvo equivocado en su evaluación. Para ver la magnitud y la presión que tiene la gerencia, hay que tener claro que hay que estar constantemente monitoreando su empresa para evitar ese potencial de pasivos. Y simplemente, por lo menos el concepto está claro. ¿Cuándo hay que empezar el proceso de insolvencia? ¿Qué pasa si no se hace? ¿Cuáles serían los mitigantes? ¿Y qué permite la ley y qué no permite la ley para reducir la presión que está sobre las compañías, sobre los acreedores, sobre la gerencia? Porque cuando hay pasivos de esa magnitud, 50 millones de euros, bueno, puede ser que se necesiten 200 años para pagar una deuda de ese tipo. Entonces, eso es algo que cada ley de insolvencia tiene que tener muy claro. Y yo creo que ahora he terminado y puedo pasarle el micrófono al próximo presentador. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos con los planes de insolvencia? No respetamos los procedimientos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Prüfer. Fue una presentación bastante